Hoy, en Diálogo Abierto, regresa al Teatro Pregones PRTT, uno de los espectáculos más exitosos y emblemáticos del teatro latino de Nueva York. Se trata de Baile Cangrejero, que mezcla música, baile con poemas que afirman la identidad, la cultura y la resiliencia latina. De esto hablamos con Jorge Merced, el creador y director de esta puesta. Pero antes, continúa sin tregua la robotización y digitalización de empleos. Evelyn Fernández Ketcham, vicepresidenta de Educación Continua y Desarrollo de la Fuerza Laboral en Hostos Community College, nos habla de programas que existen para prepararse en carreras de tecnología y no quedarse sin empleo con los cambios que se aproximan. Soy Javier E. Gómez y ya comenzamos. Soy negro, blanco, taíno, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevos, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia, sangre nueva, cosas buenas. Guaguancó, bachata, reggaetón y plena. La rápida automatización y digitalización de empleos está llevando a muchas personas a reconsiderar carreras que no sean reemplazables por máquinas. Hoy, Evelyn Fernández Ketcham, vicepresidenta de Educación Continua y Desarrollo de la Fuerza Laboral en Hostos Community College, nos cuenta acerca de los programas que hay para que las personas estén preparadas para estos cambios. Hola, Evelyn. Hola, Javier. Evelyn nos vuelve a juntar, bueno, al menos no te conocía anteriormente, pero nos junta, sí, o a mí me vuelve a juntar con expertos, el tema de la inteligencia artificial y la robotización o digitalización de empleos. De entrada, ¿es la inteligencia artificial el cuco de los trabajadores? Primeramente, Javier, muchas gracias por invitarme para para comenzar este diálogo que es muy importante ahora mismo para que cómo empacamos, y sí, vamos a tratar de educarnos más para que el cuco no nos agarre. Muchas personas han crecido con cuco, y yo soy de la filosofía que nos tenemos que educar para que el cuco no nos asuste. Y en lo que se trata de la inteligencia artificial, se está moviendo muy rápido. Y sí, lo que tenemos que hacer es educarnos para entender ¿qué es lo que está pasando aquí? En lo que se trata de empleo, la forma de cómo los individuos consiguen trabajo hoy día es muy diferente. Hace más de 20 años atrás tú sometías una aplicación y las compañías tiraban tu aplicación con mucho algoritmo y quizá nadie te llamaba para atrás, nada. Ahora la inteligencia artificial lo que está haciendo es que está más sofisticada. Hoy día lo que está pasando es que las compañías te dicen, si tú estás buscando trabajo, tú tienes que participar en un juego que se coge como una hora. Como una dinámica. Contestando preguntas, y eso depende de tu puntuaje, si tú vas a recibir una invitación para una entrevista. ¿Qué está pasando ahora? Hay unas entrevistas que le llaman hoy día One-Way Video Interview, que el candidato o la candidata le mandan el link y tienen que prepararse para participar en una entrevista con la computadora. Es una autoentrevista hasta cierto punto. Autoentrevista, y el individuo no sabe exactamente para qué se está preparando. Y es algo que quiero que nosotros enfoquemos y prestemos atención, porque tenemos que cuestionar la ética de este proceso, y también tenemos que ver si eso discrimina, no suena como que es un poco subjetivo, a dónde se va esa información, qué están haciendo los empleadores con esos datos, a pesar de que también estamos perdiendo el elemento de la humanidad y el contacto. Y cuando tú buscas en las redes sociales, mucha gente dicen mejor no participo en esa entrevista porque cuestionan su privacidad, qué está pasando y qué tipo de trabajo merece que tú tengas ese tipo de entrevista. Un ejemplo, si estoy aplicando para un Sales Associate, se trata que las relaciones que tú tienes es con personas, ¿verdad? Si tú tienes que tratar con gente. Con gente.
no necesariamente. Sería interesante saber de los empleadores qué ellos anticipan, qué tipo de candidato van a conseguir con ese tipo de entrevista. Y eso es muy preocupante. Es un punto súper delicado el que me plantea, porque una cosa es prepararte para no quedarte sin empleo ante la digitalización o robotización de empleos, pero otra cosa es la dinámica de la búsqueda de empleo y cómo está siendo impactada por este fenómeno. Exacto. Y eso tenemos que ponerlo aparte, ¿verdad? Ahora, si vamos a hablar de qué es lo que tenemos que hacer en lo que se trata de entrenamiento, depende de qué sector estamos hablando. La inteligencia artificial no es una industria. Tenemos que aclarar eso, estar bien claro. Los sectores son los que determinan cuánto trabajo, cuántos empleos, cuántas compañías caen en lo que le llamamos clusters, en esos sectors. La inteligencia artificial es parte de la tecnología y es un tool que tenemos. Me recuerdo como ayer, el día que yo me levanté, entré a mi oficina y en vez de llamar a las personas, retornarles la llamada, pasaba la primera hora correspondiendo los emails. ¿Verdad? Una transformación. Eso mismo está pasando con AI. Dependiendo en el sector y los trabajos que estamos hablando, va a haber cambios. Ahora mismo en STEM, en las ciencias, ahí sí hay más robotización que los médicos están utilizando. Ahora, nosotros en Hostos nos concentramos mucho en entrenamiento de ocupación como Home Health Aide, Certified Nurses Assistants, PCT. Eso es diferente. Todavía para los individuos, los estudiantes, pasar el examen de industria, el clínico, el laboratorio, tienen que tener práctica. Un robot no puede calmar a una persona cuando le van a tomar la presión, cuando le van a sacar la sangre. Todavía nosotros estamos dando con destrezas que se trata de las relaciones humanas. Y eso no hay inteligencia artificial que lo pueda reemplazar. Ahora, mi Administrative Assistant ha tenido que ver cómo integra toda esta tecnología ahora cuando ella está manejando mi calendario y cuando está mandando las comunicaciones con las otras personas. Y Microsoft y Copilot, Gemini, todas esas inteligencias artificiales ahora se utilizan casi juntas. Los que trabajan como administrador asistente, los que nos arreglan los calendarios, tienen que saber cómo utilizarla. Evelyn, hemos estado leyendo acá en el canal que básicamente todo trabajo que se realice frente a un computador corre el riesgo de ser reemplazado eventualmente por la inteligencia artificial o algún tipo de forma de robot. Y que el futuro recae precisamente en los trabajos ocupacionales, en los que llaman diestros. ¿Significa más o menos que eso es correcto? Y sé que esto está cambiando mientras estamos platicando. Sí, exacto, y es sí y no, ¿verdad? Mira, the New York City Labor Management Information Services, LMIS, ¿verdad? Ellos hicieron encuestas en el año 24 y 25 para empleos específicamente en Nueva York, en New York City. De más de 40,000 anuncios de trabajo que requería la destreza de AI, sea lo que sea, ¿verdad? Más o menos un 39%, como 16,000 de esos trabajos son clasificados como ocupaciones en ingeniería y matemáticas. Y eso quiere decir que estamos hablando de títulos como ingeniero de software, ingeniero de AI, de inteligencia artificial. Y te voy a decir algo, aquí en nuestra comunidad, en el Bronx, los más grandes empleadores son los hospitales, las universidades y los non-profits, los centros de comunidad. Esos son los que más emplean. Que ellos uno necesita destreza para trabajar en todas esas instituciones, claro, pero depende de qué nivel y qué ocupación estamos hablando. Muy interesante, por ejemplo, estuve en el aeropuerto hace poco en JFK, me pasó por el lado un robot limpiando, con unos ojos y una sonrisa muy grande. Yo me quedé perplejo porque conserje fue uno de los primeros trabajos de mi papá cuando vino acá a Nueva York. Luego fui a comprar algo en una tienda y estaba todo digitalizado, no había cajera, no había nada, era todo cámaras y la tarjeta de crédito, ponla aquí, ponla acá.
Como soluciones, Ajá. hablando del proyecto de Hostos, ¿cómo Hostos está manejando esta situación y qué programas ofrece? Sí. Como dije anteriormente, ofrecemos mayormente programas de ocupación de trabajos de Home Health Aide, CNA, Patient Care Technician, Clinical Medical Assistant, que ya muchos de esos, como Clinical Medical Assistants, tienen que coger Billing and Coding, que se trata de cómo los récords electrónicos de los pacientes. Hay un papel en que la tecnología juega en todo lo que estamos haciendo, y eso es en el lado de la división de educación continua. En la universidad, para los estudiantes que están matriculados, la facultad está haciendo un trabajo muy bien integrando en la pedagógica, en el currículo, cómo utilizar la inteligencia artificial. Por ejemplo, estaba la facultad Joel Rodríguez y su grupo, ese equipo, producieron videos de laboratorio usando la inteligencia artificial. Como educadores tenemos que tener mucha cuenta y tenemos que ser bien intencional cómo integramos la tecnología, porque al fin, Javier, nuestro trabajo es educar y entrenar y enseñar a los estudiantes cómo pensar y usar como lógica y ser crítico. La computadora no te enseña a hacer eso, porque eso que tú describiste, de un ejemplo, los videos, la cámara, el robot, y entonces, ¿quién está detrás de la tecnología? ¿Y qué están haciendo con esa información? Alguien tiene que mirarla y tiene que ser un humano que pueda pensar y analizar. Ahora, la inteligencia artificial lo que nos ayuda es a ser más eficiente, porque puede coger, un ejemplo, mucho dato, ¿verdad? Y hacer un summary, y hacer un resumen de todos esos datos mucho más rápido que la capacidad humana, una mente humana pueda, ¿verdad? Evelyn, ¿requiere esto aceptar que este cambio es indetenible, irreversible, y que hay personas que tienen que aceptarlo, que necesitan una transición de carrera, reeducarse y hacer educación continua? Sí. Para adultos, o sea, sí. Pero find al a mismo new tiempo, pero no tan drástico. Un ejemplo, porque todavía yo tengo un optimismo que los humanos somos los que hemos creado la tecnología y que nosotros somos más inteligentes. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es tener un conocimiento más profundo. Ahora mismo yo tengo que cada día cuando me siento enfrente de mi computadora, tengo que pensar, ok, ¿cómo se están integrando y comunicándose todas estas plataformas, todas estas redes sociales? Ahora mismo Microsoft antes de tú pensar, ya te está anticipando la comunicación, te está integrando, poniendo toda la información. Ahora es la persona humana que tiene que mirar esa información y deducir y decir, ¿cómo analizo esta información? ¿Qué hago con esta información? Evelyn, sé que recién tuvieron un evento, simposio, donde comenzaron a platicar este tema con la comunidad del Bronx. ¿Tienen más? En los últimos segunditos que nos quedan, ¿saben las fechas de los próximos? No sabemos fecha de los próximos, pero lo que sí concluimos, tú estás hablando de Career Tech, ¿verdad? Correcto. Casi, para que la gente del Bronx esté consciente de este cambio y se integre al menos a la plática. Claro que sí. Bueno, una de las cosas que el mensaje más, que salió más de esa conferencia fue que en realidad tenemos que nosotros enfocarnos en la educación digital. Porque ahora mismo todo el mundo usa su teléfono, pero no quiere decir que sabemos cómo usarla totalmente. Tenemos que hacer eso. Tenemos que enfocarnos en la conexión rápida del Internet y avanzada. Aquí en el Bronx Broadband, hay áreas que cuando tú entras, el Internet se te cae. No importa qué servicio tú tengas. Para nosotros poder preparar a los individuos necesitamos high-speed Internet. Tenemos que tener broadband que nos permita, porque si tú quieres saber cómo utilizar inteligencia artificial, tú necesitas computadora al día y necesitas Internet en servicio. Y al final quiero decir que necesitamos que los residentes se eduquen en qué es y en qué momento y para qué necesito
educarme en lo que se trata de la inteligencia artificial. Y nadie que le tenga miedo. Y que no tenga miedo. Okay. Gracias, Evelyn, por acompañarnos el día de hoy. Encantado de conocerte. Tienes invitación de vuelta para continuar el tema. Ay, muchísimas gracias. Encantado. Okay. Al regresar, el director y actor Jorge Merced nos visita y nos cuenta de la nueva puesta en escena de Baile Cangrejero, uno de los espectáculos más emblemáticos de Teatro Pregones PRTT. We are the Eco Leaders. We learned that everything starts with ourselves. Then we have to educate ourselves. Then we have to build community and use our imagination. Eco Leaders, you're from the future to save the past. Heal the planet and make it last. We find solutions with knowledge light. Venture forth, Eco Leaders, you're Eco Leaders. En 1991 estrenó en Teatro Pregones un espectáculo musical que mezcló música con baile y poesía en una celebración de cultura, identidad latina y resiliencia. Se llamó Baile Cangrejero y se convirtió en uno de los espectáculos más emblemáticos de Pregones, con reposiciones en diferentes años. Ahora, Baile Cangrejero regresa en una nueva apuesta y para contarnos de este nuevo montaje nos visita su creador y director, Jorge Merced. Hola, Jorge. Hola, Javier. Qué lindo estar acá nuevamente en tu nueva casa. Estos estudios están preciosos. Bienvenido a nuestra nueva casita que está aquí en el mismo vecindario de Pregones. Totalmente, Y que sí. también le pertenece a ustedes. Claro. Estamos apenas a una estación de tren, nos separa. Completamente el vecindario donde hay que estar. Encantadísimo, de veras. Jorge, Baile Cangrejero, 1991. Empezaste trabajando allí como el director y creador del espectáculo y como actor. Ahora estás solo dirigiendo. ¿Cómo es para ti todo este trayecto, todos estos años? ¿34? Sí, ya va mucho tiempo. Para mí es un gran honor, de verdad, poder tener ese tipo de longevidad y tener ese tipo de historia, especialmente aquí en nuestra comunidad en el Bronx. Esta pieza nace en el Bronx, aquí en el sur del Bronx, en el teatro que anteriormente teníamos en Senance y la 140. Y se ha convertido en una de las piezas más duraderas de la compañía, donde el público siempre nos pide cuándo vuelven a traer Baile Cangrejero. Una pieza que ha viajado por, bueno, casi todos los continentes, una pieza que ha tenido tantas oportunidades de interaccionar con un público y de celebrar lo que es la cultura afro-caribeña, afro-puertorriqueña a través del baile, de la música y particularmente de los poetas más prominentes que han logrado celebrar eso. Así que es un gran honor poder haber visto esa trayectoria desde esta pieza que comencé yo con el director musical de entonces, Ricardo Pons. Éramos nosotros dos solamente y luego aquí ha seguido creciendo, incorporando la sabiduría de nuestra gente. Mientras donde quiera que íbamos, aprendíamos del público cómo lo estaban recibiendo y se incorporaba eso a la pieza. ¿La pieza se presenta hasta cuándo? Estamos hasta noviembre 16 en nuestra sede en Manhattan, en el Teatro Rodante puertorriqueño, en la calle 47. Y es una pieza, es completamente nueva. Para los que hayan visto alguna versión previa de Baile Cangrejero, esto es totalmente nuevo. Seguimos con los 8 poemas y los 8 poetas que son el centro de la investigación. Pero lo que yo he hecho esta vez es, debido a lo que está pasando en el mundo, es como tenemos esta oportunidad para que la cultura sea el lugar donde hablemos de cómo nosotros nos equipamos de la energía de la comunidad para poder afrontar lo que nuestras comunidades están recibiendo. Así que yo escribí toda una sección nueva entre cada poema sobre reglas de qué hacer cuando nos vemos amenazados como por el ICE o por estas redadas que están haciendo. Cómo nosotros como comunidad respondemos diciendo no. Esta es nuestra cultura, pertenecemos aquí, somos parte de la tela y el engranaje de lo que hace esta ciudad y este país, el país que es. Y vamos a decir que no. Y la pieza se convierte en esa celebración de baile y de música, pero a la misma vez donde intercambiamos qué hacemos en caso de. Encontramos, mirando archivos,
un video completo de la puesta original. Si el director puede poner en cabina una imagen de un joven en baile cangrejero en 1995 en una Sí. reposición. Mira, a ver, Jorge, mira la cámara. Claro. ¿Qué te hace sentir esa foto? Cuéntame, ¿qué se te viene a la mente, por Primero favor? que nada, es tan lindo saber que esa pieza la graba BronxNet como parte de uno de los programas que tenían en ese momento. que Bronx tanto- Live, en vivo desde el Bronx. En vivo desde el Bronx, y se hizo en Hostos Community College, en el teatro que recién inaugurado en ese entonces. Y saber que eso fue documentado por aquí, por nuestra gente del Bronx, fue muy lindo. Y fue muy lindo porque para esa función en específico se unieron los grandes de la plena y de la bomba neoyorquina, como eran los pleneros de la 21. Y muchas de esas personas que están en ese video ya han transicionado al mundo, como decimos, al mundo de la verdad, a otro mundo. Ya no están con nosotros en cuerpo, pero sí están en espíritu. Y ver eso aquí en BronxNet es verdaderamente celebrar esa historia de esa pieza. Y fue muy lindo verlo. Y siempre que salía por BronxNet, yo siempre me sentaba a verlo porque es una celebración, de verdad. Los poemas, Jorge, ¿son los mismos? ¿Y cuáles son los temas que se cubren? Y los géneros, porque sé que hay poesía negroide, pero no sé si toda es negroide. No, tenemos poesía, mayormente es Fortunato Vizcarrondo, este poeta puertorriqueño que fue quien más verdaderamente jugó, además de Luis Pález Matos, con esta forma de contar lo que era la negritud. Una puerta abierta, una invitación a entender la riqueza de esta cultura. Y mantenemos muchos de esos poemas, pero también tenemos poemas como Manuel del Cabral, de Nicomedes Santa Cruz de Perú, Julia de Burgos y por supuesto Nicolás Guillén con su poema del apellido, que sigue siendo una parte crucial de la apuesta, donde se cuestiona qué es un apellido y dónde proviene un apellido que tiene ciertas letras con unos códigos, pero que a veces se borra de dónde proviene esa sangre, ese ritmo, ese respirar nuestro. Fue bien lindo porque en esta última pieza pues también he tenido la oportunidad de, como dicen, pasar la batuta a otra generación de actores de nuestra compañía que están haciendo la apuesta. Javier, son geniales. Ana el varón Malavé. es Cedric. Cedric Leiva Leiva. Jr. hace las narraciones en inglés y Ana Malavé hace todos los poemas en español y son unas estrellas verdaderas de todo el sentir. La gente grita al final de la obra y te digo, literalmente se paran a gritar en ese aplauso. Las primeras funciones de los actores se asustaron porque decían, no sabíamos que iba a ser así. ¿Todavía tienes agradecido. orquesta en vivo? Sí, tenemos los músicos son todos Grammy musicians, desde nuestro director musical, Desmar Guevara, Camilo Molina, tenemos al gran percusionista que está con nosotros también, el bajista Álvaro Benavides, y Anthony Carrillo, ese gran maestro que empezó desde Batacumbele, pasó por todas las grandes orquestas nuestras y está diciendo presente allí con nosotros también. Jorge, hagamos un paréntesis de baile cangrejero porque acabo de ver en pantalla una foto de Rosalba Rolón que salió y es que queríamos hablar en algún momento cómo no. de ella. Rosalba, y gente, luego volvemos a hablar de baile cangrejero en un momento. Rosalba Rolón, le acaban de dar un reconocimiento grandísimo. Cuéntame, sí. por favor, qué es y por qué es importante. Sí, estamos de celebración en Pregones porque han habido dos reconocimientos bien grandes. Uno, primero, de mi compañera de todos estos años de trabajo, la gran Rosalba Rolón, recibe el Lillian Gish Award, que es un premio muy prestigioso dado a una persona que haya sentado pautas en un lugar y haya creado una institución o creado un trabajo que sea de una gran relevancia para las comunidades nuestras. Y es nacional. Y este año se lo han dado a Rosalba Rolón y estamos bien orgullosos de que esa labor siga siendo reconocida de esa manera. Y con Rosalba pues llevo desde el 1987 compartiendo escenarios, compartiendo ideas, tramando cultura y viendo cómo ir adelante. Así que a mí me da un gran placer de que se le haya dado. Y además de ese gran reconocimiento, hace unas semanas atrás, la ciudad de Nueva York reconoce finalmente al Teatro Pregones Rodante puertorriqueño como una institución cultural de la ciudad de Nueva York, o lo que le llaman el Cultural Institution Group o CIG. Esto es un gran homenaje. Este grupo se establece en el 1869 cuando se crea el Museo de Historia Natural y la ciudad dice, vamos a tener un compromiso de por vida, en perpetuidad con esta institución. Pero luego se dieron cuenta que la vida cultural de la ciudad de Nueva York incluía otras cosas y ahí se une el Met, se une el Lincoln Center, se une City Center y por mucho tiempo ese era un grupo muy cerrado. El único grupo latino era el Museo del Barrio de esas instituciones que se llaman CIG
Y hace un par de semanas nos acaban de invitar a ser parte de esto. ¿Qué significa esto, verdad? Enhorabuena. Que es que ahora el Teatro Pregones Rodante Puertorriqueño estará de por vida con un compromiso de ley de la ciudad de Nueva York diciendo esto es una de las instituciones que más aportan a la labor cultural de la ciudad de Nueva York. Jorge, volviendo a Baile Cangrejero en los últimos momentos que nos quedan, en cuanto al montaje como tal y la puesta, ¿qué has traído ahora que antes no estaba? Bueno, además del nuevo elenco, que tienen que verlo porque es que son nuestras estrellas de verdad con un talento que yo cada vez que lo veo me quedo sin aire, porque es que qué lindo ver un artista en la cima de su preparación. Pero también esta vez todas las narraciones que están en inglés entre cada poema, pues también son invitaciones a nosotros a entender qué está pasando con nuestra ciudad, qué está pasando con nuestro mundo y cómo podemos en comunidad enfrentarnos y decir basta, y que no somos ilegales, somos parte de una cultura muy mixta y muy llena de muchas raíces, de muchos países que necesitan celebrar su cultura. Baile Cangrejero es el título de uno de los poemas. Sí. ¿Por qué lo eligieron como título? Para mí, porque esto es una celebración y Baile Cangrejero, el poema en sí, pues narra esta gran fiesta donde están todas las personas de una comunidad en un solo momento diciendo somos de aquí, pertenecemos a este lugar y este lugar es nuestro. Y se habla de todas las vicisitudes de quién toca conga, quién se emborrachó en una esquina, quién tuvo una discusión, quién está verdaderamente alentando a que haya comunidad y que haya vida. Y yo dije, hay que darle, ese es el nombre de la pieza, porque al fin y al cabo todos los poemas te llevan ahí, a ese espacio de celebración comunal y de cultura. Se baila de avicio, hay bomba y plena para todo el que le encanta la bomba y la plena. El tambor está allí. Tienes al Anthony Carrillo liderando el barril puertorriqueño, que eso de por sí es digno de simplemente sentarte a verlo, pero es que tiene ahí todo un espectáculo hermoso y que nace en el Bronx y que continúa siendo una parte de la vida de nuestra compañía. Bien brevecito, ¿algún adelanto de programación de acá hasta fin de año, después de Baile Cangrejero? Sí, como no, termina Baile Cangrejero, regresamos entonces aquí al Bronx para hacer la pieza Burned, que es una pieza de teatro gratis que estamos haciendo sobre la salud mental en el Bronx. Y es una pieza interactiva donde todas las personas que quieran ser actores o que les haya interesado estar en un escenario, vengan porque hay una oportunidad para que participen en esa apuesta. No les digo más nada porque les arruino el final de la obra, pero es una pieza muy linda que se van a hacer 15 funciones, comenzando ahora en diciembre 1 al 18, y va a ser en nuestra sede acá en el Bronx, escrita por Alejandra Ramos Riera. Bien facilito llegar, tren Sí. 4 o 5 hasta la 149 y Gran Concourse. Perfecto, para las funciones acá de Burns son aquí en la 149, estamos en la 150 y Walton Avenue, nuestra sede. Y para Baile Cangrejero es en Manhattan. Nuestra otra sede en la 47 y la 8ª Avenida. Gracias, Jorge, por acompañarnos Qué el lindo día de hoy. Un siempre placer estar aquí. tenerte. Mi casa es tu casa, verdaderamente, Claro. aunque suena como cliché. Y está preciosa. Amén. Lamentablemente se agotó el tiempo por hoy, pero nos vemos en la próxima entrega de Diálogo Abierto. Para ver este programa nuevamente o compartirlo con otros, puedes mirar el portal de bronxnet.org o el canal de BronxNet en YouTube. Hasta pronto.